En 1847, Jimena Vázquez de Coronado era conocida en todo Querétaro como la hija inusual de la familia Coronado. Tenía 24 años y cargaba sobre sus hombros con una reputación que no había elegido. La llamaban la gorda inútil en los pasillos y salones de baile de la élite, dejando claro que, incluso entre los de su clase, no había lugar para nadie que no encajara en el molde perfecto de la aristocracia. Jimena tenía unos curiosos ojos verdes que nunca podían fijar la vista en el suelo, incluso cuando intentaba desaparecer, piernas gruesas que siempre tropezaban con sus propios vestidos excesivamente bordados, y una sonrisa que solo mostraba sus dientes en ocasiones muy específicas, generalmente cuando estaba sola. Su vida, hasta ese momento, había consistido en aprender a evitar las miradas y a silenciar sus pensamientos en presencia de los demás, especialmente de la familia. La mayor distinción que Jimena había alcanzado en la sociedad era su incapacidad para casarse, una deshonra pública y cotidiana en el mundo en que vivía. La noche que lo cambiaría todo comenzó con otro de estos bailes. El espacio parecía hecho para ser estrecho. Pasillos estrechos entre las mesas de comida, luz parpadeante de las velas, conversaciones en voz baja que parecían zumbar directamente en los oídos de Jimena. Se sentía como una pieza fuera de lugar, alguien que ocupaba demasiado espacio entre los vestidos ajustados y las risas delicadas. Fue en ese escenario asfixiante, con la visión del padre distante y la madre lanzándose miradas penetrantes, que se plantó una nueva humillación pública, una negativa, otro intento fallido de una madre desesperada por negociar el futuro de su hija. Ante los rumores, el padre, Atanasio de Coronado, tomó una decisión abrupta, de esas que no se discuten, sino que se aceptan. Más tarde esa semana, Jimena fue entregada al control de las autoridades y, sin despedidas, enviada al desierto, destinada a ser la compañera de Tlacael, un guerrero apache retenido como prisionero político. Para todos, este fue un destino peor que la muerte. Camino al exilio, Jimena no lograba comprender si sentía miedo, rabia o simplemente un pesado vacío, como si hubiera dejado parte de sí misma en aquellos pasillos lodosos del baile. El transporte a través del desierto era duro e incómodo. Podía ver el polvo filtrándose en las costuras de su falda, su piel hormigueando por el calor seco, un olor a sudor y tierra que parecía persistir para siempre. Los guardias, que la escoltaban, intercambiaron frases cortas en puro español, pero no la miraron directamente. Era como si Jimena ya no fuera una persona, solo una carga no deseada. Cada paso del viejo burro que la transportaba parecía anunciar que su vida anterior había quedado atrás, junto con el último vestigio de dignidad. La única distracción provenía de un colgante de cobre, un regalo de su abuela, que Jimena apretaba fuertemente en su palma cada vez que el miedo amenazaba con apoderarse de todo su cuerpo. Al llegar a la aldea improvisada al borde de la reserva, Jimena notó que nada de lo que sabía funcionaba allí. Las tiendas hechas con pieles cocidas, los fuegos que ardían incluso bajo el sol, el silencio y las miradas duras de los apaches, todo era extraño y parecía hostil, especialmente la figura de Tlacael. Tenía un rostro marcado por una cicatriz diagonal, una mirada que no se detenía y unos hombros anchos que guardaban mucho dolor, pero también orgullo. En el momento de su encuentro inicial, no intentó hablar con Jimena. Giró la cara solo una vez, con una expresión difícil de descifrar. Allí, se le hizo evidente que su destino estaba dividido por la desconfianza y el resentimiento. Él veía en ella la representación de un sistema que lo había aprisionado, y ella veía en él el castigo máximo por su propio fracaso. Al principio, Jimena no sabía a dónde podía caminar, qué tocar ni cómo hablar con nadie. Las mujeres del pueblo mantenían las distancias,
como si su presencia trajera mala suerte, mientras los hombres la miraban, curiosos y hostiles a la vez. Tlacael casi nunca permanecía en la tienda que ahora también era suya. Prefería dar largos paseos por el desierto o ocuparse en tareas que Jimena no entendía. Sintió que el tiempo pasaba lentamente, dividido entre su intento frustrado de ayudar a alguien y los recuerdos que invadían cualquier momento de quietud. Por la noche, el frío del desierto a veces parecía más cruel que el desprecio inicial de sus nuevos vecinos, y la única certeza que le quedaba era que nadie vendría a buscarla de allí. La rutina diaria sacó a Jimena de su letargo. La comida sencilla, maíz molido, un poco de carne de caza, raíces secas, le exigió aprender rápidamente a preparar lo que nunca había tocado. Un día vio a Tlacael curarse la herida de su pierna con hojas trituradas y por primera vez sus miradas se encontraron durante largos segundos. Sin hablar, mostró la planta y cómo aplicarla. Instintivamente algo hizo clic en Jimena. Recordó las historias de su abuela Mexia, una famosa curandera rural, quien le había enseñado a diferenciar entre las raíces venenosas y las que realmente curaban las enfermedades. Esa noche durmió aferrada al colgante de su abuela, sintiendo un hilo de esperanza apenas perceptible, como si fuera de casa, lo que siempre había ocultado pudiera finalmente tener algún valor. Allí el tiempo parecía contar de forma diferente, y cada pequeño conflicto se convertía en una prueba de resistencia. Una mañana, mientras intentaba lavar ropa en el arroyo del pueblo, Jimena fue sorprendida por una de las mujeres apaches mayores, Ayelén, que tenía las manos gruesas por preparar cuero y ojos pequeños y vigilantes. Ayelén señaló una raíz en la mochila de Jimena, murmuró una frase en su propio idioma y hábilmente sacó una astilla de su propio pie, entregándole el objeto al extraño. Jimena, torpe pero dispuesta, sacó la planta adecuada de su alforja y se ofreció a ayudar. Ayelén no dijo nada, pero él no la detuvo. Al final del tratamiento, una especie de sonrisa apareció en el rostro marcado por las cicatrices de la anciana. Esa mañana, Jimena sintió por primera vez un atisbo de pertenencia, como si la utilidad pudiera, poco a poco, equilibrar el peso de los prejuicios. La relación entre Jimena y Tlacael todavía oscilaba entre el silencio forzado y la inevitable convivencia. Compartieron la tienda en turnos tácitos. Ella vigilaba el espacio cuando él se iba. Él volvía a dormir sin intercambiar palabras. Con el paso de los días, una situación inesperada unió a ambos. Un niño del pueblo, herido por espinas venenosas, fue llevado a Jimena. Sin dudarlo, preparó una pasta de hierbas, recitando en voz baja las instrucciones mientras Tlacael observaba con el rabillo del ojo. Solo tras el alivio del niño, el guerrero se permitió un gesto mínimo. Asintió y en un murmullo le dio las gracias. No era cariño, pero era el primer reconocimiento que Jimena sentía desde que llegó. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño, reviviendo cada sonido y cada olor como quien recoge migajas de aceptación. La noticia de las habilidades de Jimena se extendió rápidamente por el pueblo e incluso llegó a algunos de los colonos de los alrededores. Una tarde, 2 hombres mestizos trajeron consigo a una mujer con un parto complicado, sin saber a quién recurrir. La desesperación era grande. Era raro que alguien sobreviviera a partos difíciles en ese clima seco, y la apatía habitual dio paso a la urgencia. Jimena tembló al ver tanta sangre y escuchó las angustiosas súplicas en un español entrecortado, mezcladas con llantos y oraciones. Se repitió a sí misma lo que dijo Mexia: medicina correcta, toque firme, ojos abiertos. Con pocos recursos improvisó tés y textiles calmantes para detener la hemorragia, guiada más por la memoria que por la técnica formal. Al final, madre y bebé resistieron. Era la primera vez que alguien la sostenía en esa tierra,
todavía cubierta de polvo, sollozando de gratitud. Poco a poco, Jimena cambió su miedo paralizante por un nuevo tipo de confianza, puesta a prueba cada día. Dejó de evitar la mirada de los demás y comenzó a caminar erguida, aun cuando era blanco de comentarios. Con cada curación, con cada mejora que veía suceder ante él, un viejo pedazo de esa vergüenza comenzó a derretirse. Tlacael, quien antes evitaba cualquier contacto, ahora prestaba atención a cada gesto de preparación de las plantas. Incluso preguntaba en voz baja de dónde sacaba tanto conocimiento. Jimena, sorprendida, se dio cuenta de que quizá era la primera vez que explicaba algo sin sentirse avergonzada. Hablaba con gusto de su abuela, de las historias familiares tan a menudo ridiculizadas en la casa de los Coronado. Esa noche, ella y Tlacael compartieron la fogata, compartiendo historias en líneas cortas y sin ceremonias, como dos sobrevivientes que finalmente se reconocen el uno en el otro. El calor despiadado y las tormentas de arena se han convertido en parte de la vida cotidiana. Con cada nueva temporada, Jimena adquiría una resiliencia que nunca había tenido en los jardines protegidos de la casa de Coronado. Su cuerpo, antes pesado y limitado por corsés y vestidos sofocantes, se volvió fuerte y ágil, realizando tareas antes inimaginables para ella. Moler maíz, juntar leña, aprender a decir la hora por el olor de la tierra. Sus manos estaban cubiertas de callos, pero sorprendentemente Jimena se sentía orgullosa de ellas cada vez que las miraba. En los ojos de los apaches, que antes solo habían devuelto desprecio o extrañeza, ahora de vez en cuando aparecía un destello de genuino respeto. El sentimiento de inutilidad, inculcado en él por su padre, comenzó a desvanecerse en un segundo plano de su memoria. Entre Jimena y Tlacael, la vida en común adquirió nuevos matices cuando una misteriosa enfermedad le arrebató las fuerzas a la mitad del pueblo. La fiebre, la tos y los desmayos se propagaron rápidamente y el miedo se apoderó de todo. Sin tiempo para dudar, Jimena se lanzó al medio de las chabolas, aplicando cataplasmas de hierbas, repartiendo infusiones y, por las noches, leyendo las señales en la respiración de los pacientes. Fue durante los momentos más difíciles que Tlacael finalmente se volvió verdaderamente cercano. Comenzó a acompañar a Jimena a cada tienda, ayudándola a llevar agua y limpiar heridas, siguiendo sus instrucciones sin cuestionarlas. Al final de aquel estallido, cuando el pueblo respiró aliviado, Tlacael miró a Jimena a los ojos, le tomó la mano con firmeza y con voz ronca le dijo sin rodeos: «Salvaste a mi pueblo». Nadie nunca le había dicho eso. Después de esa noche, los límites invisibles dentro de la tienda desaparecieron lentamente. Ahora, Jimena y Tlacael compartían comidas, se reían de los desastres culinarios y ocasionalmente compartían recuerdos de lo que habían perdido. A él, a su familia y su condición de guerrero. Ella, una existencia protegida pero asfixiante. Tlacael comenzó a enseñarle a Jimena pequeñas palabras en su idioma y le mostró cómo leer huellas de animales en la arena, detalles que solo quienes crecieron allí podían reconocer desde lejos. A cambio, le pidió que le contara más historias sobre plantas curativas y juntos exploraron el escaso bosque en busca de cualquier cosa que pudiera ayudar a los heridos. Poco a poco, la confianza se fue convirtiendo en algo habitual, e incluso el silencio entre ellos se volvió cómodo, como si ese viejo vacío finalmente se estuviera llenando. El reconocimiento de Jimena se extendió más allá de los límites del pueblo. Un grupo de colonos que anteriormente solo habían llegado para observar a los apaches comenzó a buscarla también, llevando niños enfermos y viejas heridas. Incluso sin mucha ceremonia, la relación entre estos grupos, tan diferentes y hostiles, fue cambiando de tono. Para muchos,
Jimena era solo una desconocida que entendía de medicina, pero el respeto crecía con cada tímido agradecimiento, con cada intercambio de huevos por hojas frescas, con cada rumor de milagro escuchado en el pueblo vecino. En el fondo, Jimena se vio por primera vez como alguien que marcaba la diferencia, no por títulos o lazos de sangre, sino por el valor que podía aportar con sus propias manos callosas. Con el tiempo, la rutina en el pueblo se convirtió en un escenario familiar para Jimena. Pero el miedo a que algo saliera mal nunca desapareció por completo. Cuando Tlacael tardaba más de lo habitual en regresar de cazar, sentía una inquietud difícil de disimular, ocupándose aún más del cuidado y las visitas de los colonos. Una tarde, mientras cernía raíces para preparar almíbar, fue sorprendida por una niña indígena que traía un animalito herido y en la expresión de la niña vio el mismo miedo al rechazo que había cargado durante años. Sin dudarlo, aceptó la petición y cuidó suavemente al conejito. Al devolverle el animal, ahora a salvo, a la niña, vio en sus ojos la misma esperanza que sintió cuando ella fue aceptada en la compañía de sus abuelos. Ese sentimiento fue creciendo, anunciando el nacimiento de un verdadero sentido de pertenencia, creado no por imposición, sino por elección y convivencia. Paralelamente a este proceso, la relación con Tlacael evolucionó hacia una complicidad que sorprendió incluso a Jimena. Las sesiones de preparación de medicamentos se convirtieron en mini lecciones. Cada intercambio de conocimientos acercaba sus historias, disolviendo el resentimiento inicial. En una noche particularmente fría, se aventuraron a preparar juntos un caldo al estilo apache, riéndose de sus errores y del extraño sabor. Y por primera vez, Tlacael elogió el enfoque práctico de Jimena, sin ironía ni reservas. Mientras se permitían reír y compartir sus dudas, algo discreto pero firme creció entre ellos. Un respeto construido día a día, una mezcla de admiración y gratitud. Fue en ese momento que Jimena, por primera vez en 1900, mucho tiempo, sintió ganas de quedarse, de continuar allí, como si finalmente tuviera la certeza de que merecía esa vida. La confianza que Jimena se había ganado quedó en evidencia una mañana cuando un brote repentino de infección afectó a parte del rebaño del pueblo. La gente estaba desesperada. Perder esos animales significaba una hambruna garantizada en la siguiente temporada. Tlacael no dudó en pedirle ayuda y por primera vez todos los ancianos se reunieron en círculo para escuchar lo que el extraño tenía que decir. Jimena, con semblante tranquilo, explicó cada paso del cuidado del agua, la preparación de cataplasmas y sebos naturales para expulsar a los insectos causantes de la enfermedad. Durante horas trabajó incansablemente junto a los demás, sintiendo el sudor y el polvo correr por su rostro, pero sin sentir vergüenza. Cuando los animales empezaron a mejorar, escuchó un susurro de buen trabajo de los más desconfiados, algo que antes parecía imposible. Más que el reconocimiento, fue la sensación de ser vista y no ignorada lo que transformó a Jimena. Entraba y salía de las tiendas sin miedo, recibida con nombres y apodos que solo existían allí. En el tiempo que pasó con los niños, redescubrió un lado más ligero, capaz de reírse de sí misma, contar historias y enseñar pequeños trucos curativos utilizando hojas y raíces. Tlacael observaba todo desde lejos, pero se acercaba cada vez más, compartiendo tareas, y cuando nadie lo miraba, sonreía orgulloso. Fuera de lo común, incluso improvisaron una especie de fiesta, con música de tambores, bailes sencillos y platos elaborados con lo poco que tenían. Esa noche, al final del baile, Jimena se reconoció por primera vez como parte de algo real, no solo tolerado, sino verdaderamente amado. Fue en una tarde de esta nueva calma que el destino decidió hurgar en viejas heridas.
Una tropa armada procedente de Querétaro llegó al pueblo trayendo ruido y amenazas, ordenando a Jimena regresar de inmediato a la casa de los Coronado. El jefe de la guardia llevaba una carta escrita fríamente por su padre, exigiendo su regreso con el argumento de que era para protegerla de una vida indigna. El impacto rompió el silencio que había logrado Jimena. Tlacael reaccionó de manera contenida, pero su mirada angustiada revelaba su verdadero miedo a perder todo lo que habían construido juntos. La desesperación de Jimena ya no era de abandono, sino de ser secuestrada, de no poder decidir a dónde pertenecía. Sin otra opción, se encontró escoltada de regreso a la mansión Coronado. Cada piedra en su camino pesaba más que antes. El reencuentro con su familia les devolvió esa vieja sensación de incomodidad y desarraigo. Pero contrariamente a lo que esperaban, Jimena regresó con la frente en alto, las manos callosas a la vista y la mirada firme. En la mansión, cada uno de sus movimientos era observado. Las criadas susurrando sobre el cambio, los parientes impactados por la nueva y enérgica manera de ser de su hija, y su padre, Atanasio, inflexible en el salón principal, insistiendo en que el único camino digno era mantenerla alejada de ese supuesto salvajismo. El contraste entre el trato frío de su familia y el vívido recuerdo del respeto y cariño en el pueblo solo reforzaron para Jimena la idea de que por primera vez sabía exactamente quién quería ser. En la cena de regreso sirvieron los mejores platos, pero Jimena comió poco y habló aún menos. La atmósfera estaba impregnada de críticas veladas. Su madre intentó convencerla con recuerdos de su infancia dorada. Su hermana reanudó el cántico de la vergüenza pública e incluso el sacerdote de la familia apareció para aconsejarla en el viejo lenguaje de las tradiciones. Pero Jimena ya no era la hija pasiva de la élite. Por primera vez respondió con voz firme, mirando a su padre y a sus familiares a los ojos, cuestionando las ideas de pureza y honor que siempre la habían asfixiado. Habló de las vidas salvadas gracias a la medicina, del respeto ganado sin títulos, del valor que nunca tuvieron el coraje de ver en ella. El shock fue general. Entre la familia había miradas de incredulidad y una sensación incómoda de que algo importante había cambiado allí para siempre. La discusión se prolongó hasta las primeras horas de la mañana. Atanasio, el padre, perdió el control varias veces, diciendo que su hija los condenaba a la deshonra. Jimena, aunque temblaba por dentro, mantuvo su postura, argumentando que ya no aceptaría una vida de sumisión y apariencias. La gota que colmó el vaso llegó cuando declaró que su unión con Tlacael, aunque forzada al principio, se había convertido en una verdadera elección, algo que ahora nadie tenía derecho a quitarle. Incluso frente al sacerdote, reafirmó que su mayor arrepentimiento fue no haberse rebelado antes, y que la mayor lección aprendida en el desierto fue que la pertenencia no es una cuestión de sangre o posición social, sino de respeto y cariño mutuo. El pesado silencio en Mindus, entonces, la habitación anunció una nueva era en la vida de Jimena. A partir de ese momento, nunca volvería a su antiguo papel. En los días que siguieron a aquella noche, Jimena estuvo confinada en su antigua habitación bajo la atenta mirada de las criadas. La familia trazó alternativas. Enviaron cartas a sacerdotes y jueces de la ciudad, sugiriendo formas de anular o invalidar su unión con Tlacael. La madre alternaba entre oraciones por un nuevo comienzo digno y súplicas para que su hija volviera a su rol sumiso. Jimena caminaba por la habitación como un jaguar enjaulado, extrañando los sonidos del pueblo todos los días. El olor a humo, las voces bajas de las mujeres apaches, la risa simple de los colonos.
Llevaba el colgante de su abuela en el pecho como amuleto y por la noche se susurraba a sí misma promesas de no rendirse. Lo que más le dolió no fue el aislamiento, sino el intento de borrar todo lo que había vivido y construido lejos. La situación solo cambió cuando, un domingo por la mañana, voces agitadas llenaron el patio de la granja. Un grupo inusual apareció por la puerta. Tlacael al frente, seguido por representantes de los apaches, colonos de los alrededores e incluso el anciano sacerdote del pueblo que, alertado por mensajeros, decidió interceder. Llegaron pacíficamente pero con firmeza, exigiendo que se escuchara la voz de Jimena. El impacto fue inmediato. Los sirvientes miraban atónitos por los rincones y los familiares se escondían detrás de las ventanas. Tlacael, con semblante tranquilo, recordó públicamente a los Coronado que el respeto se siembra con actitudes, no con imposiciones. El sacerdote indígena habló de redención, de cambio, de justicia que cruza fronteras de sangre y de poder. Jimena, al ver aquella alianza improbable formarse en su nombre, sintió que una fuerza diferente surgía dentro de ella. Ya no estaba sola. El enfrentamiento de ese domingo quedó marcado como uno de los momentos más inesperados en la historia de la familia Coronado. Por primera vez, la vieja mansión se encontró rodeada no de vecinos o familiares, sino de gente de mundos anteriormente prohibidos, indígenas, mestizos e incluso humildes colonos. El padre de Jimena, visiblemente conmocionado, se negó a recibirlos en la sala principal, pero no pudo evitar que la situación escalara. En medio del patio, Jimena fue llamada a decidir. Allí, frente a todos, tuvo la oportunidad de hablar sin barreras. Él no lo dudó. Miró a Tlacael, a sus viejos amigos, los nuevos, y declaró claramente que elegía estar con quienes le habían dado respeto, libertad y propósito. Aquella declaración pública resquebrajó por completo la armadura emocional de su padre, que sin argumentos solo pudo mover la cabeza, derrotado por el peso de la evidencia y el apoyo colectivo. La presencia del cura del pueblo, figura respetada entre la comunidad religiosa de la región, fue decisiva para superar incluso la última resistencia. Se dirigió al sacerdote de la familia, Coronado, recordando a todos que la fe no es sinónimo de opresión y que nadie debe ser obligado a vivir prisionero del estatus social. El discurso sencillo pero autoritario sacudió las certezas de la madre y los tíos, quienes guardaron silencio ante el llamado. Poco a poco, los Coronado fueron rodeados por informes de colonos y apaches sobre las vidas salvadas, la coexistencia armoniosa y los cambios en la comunidad desde la llegada de Jimena. El propio padre, avergonzado, acabó cediendo. Con Nino Seto, voz temblorosa, pidió disculpas públicamente por haber tratado a su hija como moneda de cambio y en un gesto inédito en la familia, bendijo su elección de vida allí mismo, delante de todos. Después de que terminó la escena en el patio, Jimena sintió una mezcla de alivio y mareo. Fue como si solo entonces comprendiera el poder de todo lo que se había transformado dentro de ella. No hubo ninguna celebración estéril. La gente se dispersó lentamente, intercambiando saludos discretos y abrazos, sinceros. Tlacael, silencioso como siempre, miró a Jimena con ojos llenos de significado, respetando su tiempo para digerir la victoria. Antes de partir, alcanzó a intercambiar algunas palabras con su padre, quien, pese a estar cabizbajo, reconoció el coraje de su hija sin disimulos ni rodeos. En los ojos del viejo Coronado ya no había desprecio, solo el pesado cansancio de quien finalmente se dio cuenta de que había perdido algo importante durante años. El regreso al pueblo esta vez fue muy diferente. En lugar de soledad, Jimena fue recibida con una celebración espontánea. Los niños corrieron a abrazarla, las mujeres apaches le ofrecieron pan y flores, y los colonos le trajeron huevos frescos y café. Tlacael,
Rompiendo el silencio habitual, levantó un brindis con agua limpia a su lado y el pueblo festejó hasta el anochecer. Allí, entre música rústica y sonrisas abiertas, Jimena comprendió que finalmente había logrado algo que nunca imaginó posible: pertenencia por elección, respeto por mérito, cariño por verdad. Desde esa noche sintió la rara ligereza de quien ya no debe explicaciones a nadie, solo a ella misma y a aquellos que quiere mantener cerca. A medida que pasaban los meses, Jimena se sumergía aún más en su nueva rutina, ahora verdaderamente suya. Comenzó a dirigir pequeñas reuniones entre las mujeres de la aldea y las esposas de los colonos, enseñando recetas de remedios naturales y compartiendo técnicas seguras de parto y cuidado infantil. Al principio, algunas mujeres dudaban, pero pronto se encontraron riendo a carcajadas de las payasadas de la Señora de los Cayos, el apodo cariñoso que se ganó. Jimena organizó esfuerzos colectivos para reconstruir viviendas y fortalecer las reservas de alimentos antes de las lluvias. Que su palabra fuera respetada era una novedad, pero no dejó que el poder se le subiera a la cabeza. Prefería escuchar más que dar órdenes, y aprendió, con el tiempo, a reconocer la sabiduría camuflada en el silencio ajeno. Cada día se sentía más parte de la historia de ese pueblo mestizo. La relación con Tlacael maduró poco a poco, bajo el signo del cuidado mutuo. No hubo promesas grandiosas ni votos teatrales. Aprendieron a valorar las cosas simples: compartir una comida, compartir el cansancio bajo la luz de la luna, buscar juntos raíces medicinales en medio del bosque. Tlacael, poco a poco, se permitió reír de sus propios tropiezos y le contó a Jimena historias de su infancia, recuerdos llenos de tristeza, pero también de las travesuras de niño que le enseñaron a sobrevivir en el desierto. Jimena, por su parte, reveló traumas familiares que nunca antes se había atrevido a decir en voz alta. En estos intercambios crecieron como pareja y como personas. Eran dos sobrevivientes, ahora aliados por el cariño y el respeto, eligiendo día tras día caminar juntos, aunque el camino no siempre fuera llano. La noticia de la transformación de Jimena terminó trascendiendo las fronteras de la región. El rumor de una mujer, una vez despreciada por su propia familia, ahora una líder respetada entre los indígenas y los colonos, llegó a las ciudades cercanas. Algunos viajeros curiosos llegaron al pueblo para conocer a la sanadora de dos mundos, y en cada conversación, Jimena se esforzaba por reforzar el valor de la mezcla, el compartir y el respeto a las diferencias. Versátil, aprendió a afrontar nuevos desafíos, conflictos entre familias, enfermedades traídas por extranjeros, incluso la inesperada sequía que amenazó las reservas de la comunidad. No faltaron las noches de insomnio, las dudas y el cansancio, pero cada vez que me preguntaba si lo lograría, recordaba los días de exilio forzado y veía lo lejos que había llegado. Poco a poco se convirtió en un referente para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. Pasaron los años y Jimena se sorprendía de lo mucho que aún sentía por la niña gordita que aprendía recetas a secreto de su jefe. Ahora, adultos y niños llamaban a su puerta buscando consejos, sonrisas o una infusión para los dolores del alma. El pasado aristocrático fue, con el tiempo, borrado como polvo arrastrado por el viento, dejando solo los recuerdos importantes, las lecciones de la abuela curandera y la certeza de no aceptar nunca más ser moneda de cambio. La sencilla casa que construyó junto a Tlacael se convirtió en un refugio de reuniones animadas, fiestas de cumpleaños improvisadas para sus hijos y reuniones donde todos tenían voz. En esa rutina llena de tareas y personas de todo tipo, Jimena se dio cuenta de que, aún sin olvidar nunca lo sufrido, había dado una nueva capa de color a su propia historia, esta vez siendo ella quien elegía los pinceles y las pinturas. Aún con todos los logros, no todo fue fácil.
A veces llegaban al pueblo rumores de viejos conocidos de la élite buscando escándalos o queriendo aprovecharse de la recién adquirida fama de Jimena. En esos momentos sentía una opresión en el pecho. El pasado siempre encontraba una manera de pincharla, tratando de recordarle quién debería ser. Pero ahora, rodeada de personas que realmente la valoraban, Jimena ya no se acobardaba ante sus miradas críticas. Ella recibía a los visitantes con naturalidad, les mostraba su rutina y les enseñaba lo que sabía sin ocultar las cicatrices y los contratiempos que la habían llevado hasta allí. Fue durante estos encuentros que se dio cuenta de lo mucho que su historia inspiraba a otras mujeres, muchas de las cuales comenzaron a pedirle consejos sobre cómo escapar del ciclo de sumisión y crear sus propios caminos, cada una a su manera. Tlacael, siempre al lado de Jimena, encontró en su trabajo diario la paz que durante años había buscado. Su unión, previamente improbable, se fortaleció con cada nuevo desafío compartido, ya sea lidiar con pacientes, fiestas comunitarias o incluso las discusiones silenciosas que formaban parte de la rutina de cualquier pareja. A medida que sus hijos crecían en medio de una mezcla de culturas, idiomas e historias, Jimena y Tlacael se dieron cuenta de que, a pesar de todo el trauma, habían logrado crear algo raro y preciado. Una familia unida por la libertad de ser, no por los lazos de sangre o las convenciones de otros. El mayor alivio fue ver a cada niño correr libre, jugando con las herencias de ambos mundos, sabiendo que su futuro no tendría dueño. Fue un logro construido día a día, con trabajo y respeto mutuo. Con el tiempo, la comunidad que antes veía a Jimena solo como una extranjera se convirtió en un espacio de mezcla natural, donde las fronteras parecían menos importantes que la cooperación cotidiana. Las fiestas tradicionales siempre adquirieron elementos nuevos. Una receta heredada de la familia Coronado, juguetes indígenas hechos a mano, oraciones mezcladas en 2 idiomas y cantos improvisados. Jimena nunca dejaba de emocionarse en las conversaciones, especialmente cuando escuchaba a las jóvenes comentar que querían ser como ella, decididas, valientes, sin miedo a aceptar quienes son. No eran cumplidos vacíos. Notó la diferencia en la forma en que la miraban las mujeres más jóvenes, a medida que crecía sabiendo que había otros caminos posibles, incluso cuando todo apuntaba a la sumisión. 36. Ya más madura, rodeada de niños y amigos, Jimena se detenía de vez en cuando a contemplar el desierto que tanto la había asustado. Sus manos, marcadas por años de trabajo, sostenían el mismo colgante que su abuela Mexia, ahora transmitido a sus hijas. Nunca olvidó los gritos, la humillación y la soledad. El dolor del pasado no desapareció, simplemente dio paso a nuevos recuerdos. Lo que realmente cambió fue la certeza de mirarse el propio reflejo y sentirse orgulloso de ese camino tortuoso, lleno de caídas, pero también de nuevos comienzos. Jimena no podía explicar cómo había superado tanto, simplemente sabía que lo hice, día tras día, rodeado de gente real, y por eso ella estaba agradecida. Años después, el nombre de Jimena ya no era solo susurrado con lástima o desdén. Su trayectoria empezó a circular como ejemplo en las plazas de las ciudades vecinas, en círculos de cuentos y hasta en misas, citada como una mujer que redefinió su valor en un momento en que todo parecía estar en su contra. De vez en cuando, alguien de la vieja élite acudía a pedir consejo médico, buscando la salvación de un hijo o nieto de algún indígena ocasional. Y Jimena respondía con el mismo cuidado de siempre, sin resentimiento. Sabía que, en la práctica, superar la vergüenza de quienes la ridiculizaban valía más que la venganza. Lo mejor de todo fue darme cuenta, al final de cada sesión, que la fama de gordo inútil ya no le pesaba a nadie. 38.
Al recordar aquella noche en el baile que había iniciado todo, Jimena a veces sonreía para sí misma. No era una sonrisa feliz por el sufrimiento, sino por la imprevisibilidad de la vida. Como algo que, al principio, parecía el final, terminó empujándola hacia la vida real. Aunque había cicatrices y algo de tristeza que regresaba de vez en cuando, Jimena sabía que lo más importante no era entenderlo todo, sino celebrar cada logro diario. Cerró los ojos cuando oyó la risa de sus hijos, sintió el olor de la hierba fresca o el calor de la estufa encendida y supo, finalmente, se pertenecía a sí misma. Ya no necesitaba que nadie le dijera eso. Una mañana, al despertarse antes del amanecer, Jimena sintió una inquietud diferente. Se vistió con calma y se dirigió a la iglesia improvisada del pueblo, donde ya había algunas personas reunidas en silencio. Allí, en silencio, dio gracias por todo lo que había logrado, pero también por sus pérdidas. Comprendió que los sacrificios al final dejaban lugar a nuevas alegrías. A su lado, los niños jugaban en círculo y las personas mayores susurraban sobre viejas experiencias. Jimena se dio cuenta de que había formado en ese rincón lejano una colección viva de personas que se respetaban y aprendían unas de otras, independientemente de quiénes hubieran sido en el siglo pasado. No pasó mucho tiempo hasta que las festividades tradicionales se convirtieron en una tradición permanente allí. El Día de la Comunidad, como llegó a llamarse, reunió a apaches, colonos, mestizos e incluso a curiosos de lugares lejanos para ver de cerca esta rara mezcla. Jimena organizó el intercambio de comida, orquestó bailes y se aseguró de incluir a todos en los rituales de bendición. Niños de distintas etnias decoraron la plaza con hojas y flores. Y por elección unánime fue ella quien dio el discurso inaugural, repitiendo siempre: «Aquí nadie es mejor, todos son necesarios». Aquella sencilla frase se convirtió en un símbolo del lugar y en un punto de partida para cada nueva generación. Con el paso de los años, nuevas familias de otras regiones buscaron refugio en esa comunidad, algunas huyendo de la violencia, otras simplemente buscando una vida menos rígida. Jimena se esforzó por dar la bienvenida a cada recién llegado. Caminó con ellos por los senderos, les presentó las costumbres locales y escuchó sus historias como quien junta las piezas de un gran mosaico. Pronto, el pueblo se convirtió en un referente de armonía e innovación social. Nadie era expulsado por su color, religión o apellido. A Jimena le gustaba ver a los niños jugar en la tierra roja, mezclando lenguas y herencias, y se sentía orgullosa del legado que empezaba a tomar forma en las manos de quienes decidían quedarse. Hubo tiempos difíciles, es cierto. Durante uno de los peores periodos de sequía, muchos animales murieron y los cultivos casi se secaron. Jimena, junto con Tlacael y un grupo de voluntarios, dirigió grupos para buscar agua en arroyos distantes y redescubrió las antiguas recetas de su abuela para mantener el suministro de alimentos por más tiempo. Aunque estaban cansados, no dejaron de celebrar las pequeñas victorias. Un brote de calabaza que prosperó, un cachorro que se salvó, una lluvia ligera que cayó cuando nadie la esperaba. Jimena, en esos momentos, quiso mostrar a los jóvenes que la fuerza no solo está en resistir, sino también en agradecer y compartir. El pueblo estaba pasando por pruebas, pero el sentimiento de unidad parecía crecer a medida que crecían las dificultades. En días de abundancia, el pueblo se volvía aún más animado. Jimena se unió a las mujeres en la preparación de grandes ollas de guiso, mientras los hombres preparaban instrumentos musicales con madera local y pieles de animales ya cosechadas hasta el último hilo. Las fiestas parecían durar una eternidad, con música que evocaba distintos ancestros, un poco de apache, un poco de español y mucho de algo inventado en el momento.
Por la noche, sentada alrededor del fuego, Jimena escuchaba atentamente a las nuevas generaciones contando sus propias versiones de las historias. En esos momentos, se dio cuenta de que la antigua, gorda inútil, se había convertido en una inspiración no solo para quienes vinieron después, sino también para ella misma, como si, al escuchar a los niños repetir lecciones de coraje y respeto, de alguna manera estuviera reaprendiéndolas cada noche. A veces Jimena se encontraba pensando en todo lo que había dejado atrás. Nunca había olvidado por completo a la familia Coronado, y de vez en cuando aún recibía cartas formales o noticias lejanas, siempre llenas de una mezcla de añoranza y extrañeza. Pero a diferencia de antes, los recuerdos ya no la hacían llorar. Al contrario, sentía ternura por sus propias decisiones, sin rabia ni deseo de venganza, solo una aceptación madura de que algunos orígenes sirven como punto de partida, no de destino. La comunidad, ahora más extensa y diversa que nunca, parecía estar de acuerdo. Cada persona había aprendido algo de su propio dolor, y eso era todo lo que realmente importaba. La salud de Jimena, después de los 50 años, ya no era la misma que había sido en su juventud en el desierto. Aún así, su presencia siguió siendo fundamental. Cada día, alguien llamaba a su puerta con dudas, dolores y noticias, siempre confiando en la mirada de quien ya había visto mucho. Algunas tardes se sentaba frente a la casa, rodeada de nietos ruidosos, y les enseñaba, con la paciencia heredada de su abuela, a reconocer las plantas medicinales y escuchar las señales de la naturaleza. En estas clases informales transmitía tradiciones ancestrales, reforzando siempre la importancia de que cada persona valore su historia, sin vergüenza ni miedo a lo que piensen los demás. Estaba orgulloso de ver a su familia adulta repartida por todo el pueblo, mezclando rasgos indígenas, españoles y mestizos, tejiendo sin esfuerzo el nuevo mundo que alguna vez existió solo en su imaginación. Cuando llegaba el invierno, a Jimena le encantaba reunir a todas las generaciones alrededor del fuego para recordar viejos tiempos. Contó, sin adornos, tal como lo había vivido, las humillaciones de la élite, el miedo al desierto, el difícil inicio con Tlacael. Lo que más conmovió a quienes la escucharon no fueron las tragedias, sino la tranquilidad con que ahora hablaba de ellas, revelando que superar no era olvidar, sino seguir viviendo sin dejar que ese dolor nos robe lo mejor de los días futuros. La última vez que contó su historia, todo el pueblo escuchó en silencio. Al terminar, Jimena miró a su alrededor, sonrió satisfecha y dijo: «Lo más difícil es no creer. No lo sabía, pero estaba esperando poder elegir». En ese momento todos lo sintieron. Allí no había solo una heroína, sino una verdadera fundadora, hecha de carne, errores, fuerza y mucha pertenencia. El tiempo continuó su ciclo y Jimena envejeció con la sensación de haber vivido múltiples vidas en un solo destino. A pesar de algunos dolores en las articulaciones y una visión cada vez más borrosa, nunca perdió la costumbre de levantarse temprano y caminar por el pueblo. Los niños mayores la acompañaron, recogiendo plantas, escuchando historias y compartiendo consejos sobre curas naturales. Tlacael, ahora más tranquilo y cariñoso, la esperaba siempre al anochecer, y los dos compartían té y silencios llenos de significado. Desde la sencilla galería de la casa, Jimena disfrutaba observando el ir y venir de la gente mestiza a la que había ayudado a unir, sintiendo una especie de paz que no había conocido de joven, una serenidad construida, conquistada, sin prisa por terminar. 48. Cuando Jimena enfermó, todo el pueblo se movilizó. Indígenas, colonos, sacerdotes, mujeres jóvenes y ancianas llegaron, todos trayendo mantas, comida y palabras de apoyo. En sus últimos días, Jimena estuvo rodeada de verdadero amor, sonrisas y voces de niños,
tal como siempre quiso. Al despedirse, dejó un mensaje sencillo, repetido hasta la saciedad. Hacedlo juntos, a vuestra manera. Sean firmes, pero nunca dejéis de escucharos. El velorio reunió a personas de distintos orígenes, oraciones mixtas, flores frescas y lágrimas sinceras. Un verdadero retrato de la comunidad que construyó. No hubo ningún discurso elaborado. Certeza de que allí nadie olvidaría jamás a la mujer que, sin pedir permiso, inventó una manera muy original de pertenecer al mundo.